¿Te has dado cuenta que quizá tienes depresión? ¿Quién? Yo. Olvídalo. Yo estoy bien. Sí me siento cansado, con la mente dispersa, no logro concentrarme, llevo mucho tiempo que duermo mal. Exploto con facilidad y me invaden muchos pensamientos negativos, pero no, lo mío no es depresión. Solo estoy pasando por una temporada difícil. Ya pasará. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema ¿cuál es el origen de la depresión? Las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos saber identificar si nosotros mismos o nuestros seres queridos han caído en depresión. El origen de la depresión se asocia con el exceso de tensión. Vivir en estado permanente de alerta termina por agotar la energía en nuestro cerebro y podemos caer en depresión. El exceso de preocupaciones nos deja sin vitalidad, sin energía interior porque se consumió al estar en modo alerta. No hay vitalidad para casi nada y la persona se pone en modo ahorro de energía. Por eso nos resultará muy familiar aquella frase que dice: bájale a tu ansiedad antes de que caigas en depresión. Sí, ansiedad y depresión suelen ir de la mano. Y lo más interesante es comprender que nosotros podemos influir tanto para entrar en la depresión como para salir de esa cueva que nos genera falta de concentración, exceso de indecisión y una inquietud emocional muy desagradable. Al inicio, el hijo mayor se la pasaba todo el tiempo libre con los videojuegos. Luego, todo se complicó un poquito más porque le subió de intensidad. Abandonó la escuela al igual que sus compañeros y todo el día se la pasaban jugando. Pero hemos de reconocer que al inicio sí se le veía al hijo divertido jugando. Ahora se le ve estresado, enojado, tenso. Cuando gana, ¡wow!, se pone eufórico, pero eso sucede muy pocas veces. Lo más frecuente es que pierde y entonces se escuchan sus palabras de enojo, fastidio, frustración. En realidad, ese hijo vive bajo mucha tensión y cuando se da un descanso de los videojuegos, le llega un bajón de energía. Se siente inútil, que no sirve para nada, que todo le sale mal, se aísla de los demás, se mete a su habitación para no dialogar con nadie. Su cuarto es como un refugio. Entonces, la ansiedad es un enemigo silencioso que no toca la puerta para entrar. Poco a poco se mete casi de manera imperceptible, se va metiendo en nuestra vida. Y si nos preguntan, ¿cómo has estado?, la persona que sufre de ansiedad suele responder: bien, con pendientes, quizá algunos problemas, pero todo va bien. Es muy frecuente que quien sufre ansiedad no se dé cuenta de que está sufriendo ansiedad. Por eso mismo, tampoco se da cuenta cuando va entrando a la depresión. Ansiedad y depresión, dos enemigos silenciosos muy peligrosos. El origen de la depresión se asocia con la experiencia de soledad crónica. Las personas somos seres relacionales, somos seres familiares. Nos hace mucho bien convivir, dialogar, compartir, sentirnos amados, queridos y valorados.
Pero cuando una persona no convive, cuando está lejos de todos sus seres queridos, es como una plantita que dejas de regar. Poco a poco se va marchitando, se apaga su vida interior. Cuando la abuelita cuidaba a su esposo que estaba enfermo, se le veía cansada, pero tenía un aliciente, un motivo para seguir adelante. Ahora que el abuelito murió, uno a uno sus hijos y sus nietos se fueron despidiendo después del sepelio. Algunos duraron unos días, otros su estancia fue de 1 o 2 semanas, y cuando definitivamente se quedó sola, comenzó un proceso muy duro. Se enfrentó a la soledad y para eso casi nadie está preparado. La abuelita creía que pronto se sentiría mejor. Una de las hijas le llamaba con mucha frecuencia, se tenían mucho cariño y la hija logró percatarse del desánimo. Entonces la fue a ver y encontró que su presencia física estaba descuidada, sin arreglarse el cabello, su ropa mal arreglada, la cocina llena de trastes sucios, el jardín tenía basura, las plantas estaban casi secándose. La hija se preocupó mucho. «Mamá, ¿qué podemos hacer por ti?», le preguntó. «Nada, hija, esto ya pasará. Estoy viviendo mi duelo», le respondió. Los días y las semanas pasaron. El duelo estaba vivo, claro, pero sobre todo su experiencia de soledad la estaba hundiendo en la depresión. No tenía nadie con quien hablar, nadie con quien compartir sus penas. Su pensamiento estaba siendo cíclico, siempre dándole vueltas a lo mismo, la sensación de que lo suyo no tenía remedio y, lo más fuerte, una creciente incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas que antes realizaba con fluidez. La experiencia de soledad se estaba tornando crónica, porque todos sus hijos estaban enfocados a sacar adelante sus propias necesidades familiares. A todos nos parece racional que la soledad lleva a la depresión, pero nadie hizo nada para detener ese proceso. El origen de la depresión se asocia con heridas emocionales no sanadas. Contemplar las heridas de la infancia es algo bastante difícil y doloroso, pero procesarlas nos ayuda a sanar. Es bueno identificar las heridas de rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia, pero lo más frecuente es que las personas no sabemos cómo procesar nuestro pasado y entonces nos invade una sensación de impotencia. Siento que no puedo hacer nada para mejorar. De repente nos descubrimos viviendo en cierta depresión porque estamos con desesperanza. Y nos invade la culpabilidad de que, a pesar de que me doy cuenta de mis heridas, no estoy logrando superarlas. Las peleas conyugales son el pan nuestro de todos los fines de semana. No sabemos ni hablar ni convivir. Me llega la tentación de tirar la toalla, pero me acuerdo de todo lo que yo sufrí por la separación de mis papás y entonces me enfoco a seguir luchando por la relación, pero sin yo buscarlo. Me vuelvo a sentir rechazada porque mi esposo, decía la señora, cuando habla por teléfono con sus amigos, se le escucha feliz, motivado, y conmigo es cortante. No fluye la conversación. Si yo no le arranco las palabras, por sí mismo no me diría nada. Y eso me conecta con las heridas de mi familia de origen. Mis papás no me hablaban. Estaban vivos, vivíamos en la misma casa, sí,
pero no conectábamos. Yo me sentía rechazada. Cuando las heridas son tan pesadas, nos aplastan y llega la depresión. Nos invaden los pensamientos negativos de impotencia como estos. No sabemos hablar tú y yo. No logramos avanzar. Lo nuestro no tiene solución. Date cuenta, no servimos como pareja. Ya no hay esperanza para nosotros. Todo se nos está derrumbando. Pobres de mis hijos, puro sufrimiento. Ya no hay futuro. El origen de la depresión se asocia con una tristeza desbordada. Cuando perdemos a una persona valiosa, abuelitos, papás, hermanos, hijos, la pareja, perderlos nos lleva a la tristeza. Cuando perdemos alguna cosa importante, un reloj, un celular, la bicicleta, nos llenamos de tristeza. Cuando perdemos una relación significativa de amistad, cuando termina una relación amorosa o se termina un ciclo laboral, nos llega la tristeza. Y si no logramos procesar esta emoción, corremos el riesgo de caer en depresión. El señor llevaba más de 27 años en la empresa. Gracias a ese empleo, han logrado sacar adelante a sus hijos, ha pagado la educación, compraron una casa, tienen estabilidad económica, se sentía feliz y seguro en su puesto laboral por su gran compromiso histórico y por su actitud de responsabilidad. Pero llegó un recorte laboral y lo despidieron. No podía creer que le hicieran eso a él, que había sido siempre leal. Todo se le derrumbó y le agobiaba su edad. Tengo más de 56 años. ¿Quién me va a contratar? Esposa, hijos, ¿de qué vamos a vivir? Su tristeza por la pérdida del empleo se volvió algo constante. Días, semanas y meses con el estado de ánimo decaído. Sus hijos lo invitaban a hacer deporte y les decía que después, mañana. Su esposa le insistía que fueran juntos a las reuniones familiares y decía que más adelante. Sus amigos lo invitaban a la reunión de los viernes y cada semana argumentaba un pretexto diferente. Su pérdida de energía estaba siendo progresiva, su apetito estaba cayendo mucho, estaba bajando de peso. En las noches no lograba dormir casi nada y tenía la necesidad de que nadie le preguntara nada. Déjenme en paz. Hay 1001 motivos por los cuales podemos llegar a sentir tristeza y nos conviene actuar pronto para procesarla y evitar caer en depresión. La tristeza es nuestra amiga porque nos ayuda a descubrir el sentido de las cosas, nos conecta con la sabiduría. Pero si manejamos mal la tristeza, se puede convertir en depresión. El origen de la depresión se asocia con vivir en un ambiente de violencia, críticas, gritos, amenazas, actitudes hirientes y golpes físicos. Me tocó vivirlos con mis papás. Es triste reconocerlo, pero de quien más amor debí haber recibido, lo que me tocó fueron cosas bajas, corrientes, humillantes. Y eso fue apagando la alegría por vivir. Era tanto lo negativo que lo positivo de la vida se fue opacando hasta que llegó el día en que todo lo veía gris, sin sabor ni esperanza alguna de una vida mejor. Me acostumbré a lo negativo. Vivir en un ambiente de violencia nos puede llevar a la depresión.
porque es demasiado el estrés de vivir en permanente estado de alerta, siempre alerta para defenderme del ataque, siempre a la defensiva para contraatacar sus palabras de menosprecio, para tratar de escaparme de sus críticas destructivas. Simplemente no era posible estar en paz y sin pensarlo fui cayendo en depresión. Yo era una mujer alegre, llena de energía, con ideas y proyectos, decía la señora, pero la dinámica de nuestro matrimonio se fue haciendo cada vez más compleja. Nos atacábamos por todo y casi a diario. A mí me molestaban mucho sus amigos, sus salidas por la noche, que solía llegar casi al amanecer, su manera de beber, en la que solía perder el control. Vivíamos muy apretados de dinero. No había suficiente para llegar al final del mes, y entonces el esposo le cuestionaba: ¿pero qué quieres que haga, mujer? Trabajo mucho y todo el dinero te lo doy. Y la esposa le contestaba: ¿no es cierto? ¿Gastas mucho dinero en las salidas con tus amigos? ¿O qué? ¿El alcohol se los dan gratis? El esposo, con esas palabras, se sentía atacado y menospreciado. Cuando llegaba entonces la oportunidad, el esposo reviraba la ofensiva y golpeaba donde sabía que hacía daño. Le decía: pues si tú pusieras orden en tu cabeza, irían bien las cosas en la familia. Tú te la pasas siempre en casa y la casa es un caos. No hay ropa limpia, no hay ropa planchada, la comida suele estar tarde o se te quema, nuestros hijos siempre peleando, no cumplen con sus deberes y a mí me echas la culpa, pero ¿y dónde está mamá? Unos pajaritos me dicen que mamá se la pasa pegada al celular todo el tiempo y pierde la noción de cuáles son sus deberes. Se le olvidan sus tareas. La esposa, entonces, con esas palabras, se sentía atacada y menospreciada. Al vivir en medio de la violencia verbal, actitudinal, psicológica, inclusive física, el cariño conyugal se va apagando. Sí, le aventamos agua al fuego y se apaga, le soplamos a la vela y se apaga. De tanto lastimar la relación con la violencia, nos vamos quedando sin alicientes, sin motivos para seguir luchando y con una terrible sensación de impotencia. Lo nuestro no funciona. Nosotros no servimos ni para dialogar. Nos hacemos daño. A tu lado ya no hay futuro, no hay esperanza. Y así, poco a poco, vamos cayendo en depresión. El origen de la depresión se asocia con la falta de un proyecto de vida motivante. Hay personas que lo tienen todo: salud, belleza, juventud, trabajo, dinero, viajes, fiestas, comida, una casa donde vivir, pero nada satisface su necesidad de tener un sentido en la vida. Pudieran llegar a tener mucho poder social, mucho poder económico, pudieran tener una vida llena de confort y de placeres, pudieran tener todo el sexo, todo el alcohol y todas las drogas, pero nada le aporta sentido a su vida. Cuando una persona no tiene un propósito en la vida por el cual vivir, puede caer en depresión. Viven sin energía, andan sin vitalidad, viven en una tristeza permanente. Siente que no sirve para vivir o que vivir no tiene sentido y por eso ronda por su mente los pensamientos de autolesión o bien hasta de quitarse la vida. La depresión no es algo fatídico, es más bien el síntoma de que algo no está bien acá adentro. Pero conviene saber
que la depresión no es un juego. La depresión es un problema serio que el tiempo no lo cura. Es necesario hacer un trabajo personal de ir a la causa raíz del problema para entonces sanarlo. En otras situaciones es necesario también pedir ayuda profesional y médica para salir adelante. Nos acercamos a la recta final y quiero pedirte ayuda para que este video llegue a más familias. Por favor, dale me gusta, dale compartir y regálanos tus comentarios.